Bienvenidos a Caminando con Jesús. El día de hoy vamos a estar estudiando los versículos número 1 al 24 del capítulo número 6 del Evangelio de Juan. Esta sección se titula La alimentación de los 5,000. Si no has leído el pasaje, te recomiendo que lo hagas ahora. La alimentación de los 5,000 es uno de los milagros más conocidos de Jesús. Es interesante notar que los 4 evangelios lo mencionan. Tanto Marcos, Mateo, Lucas y Juan tienen algo que decir respecto a este milagro. A la vez, este milagro es uno de los milagros peor comprendidos que Jesús realizó. Muchas personas que no creen en los milagros o no les gusta mucho cuando la Biblia menciona aspectos sobrenaturales en el ministerio de Jesús, dicen que realmente esta alimentación fue un invento y lo que pasó es que las personas, al estar escuchando la enseñanza de Jesús de una manera tan atenta, se olvidaron de que tenían hambre. E incluso otros llegan a decir que un niño sacó el lonche que le había mandado su mamá y de pronto todos acordaron que tenían que comer. Tales explicaciones no solamente son un insulto para el texto, sino que también insultan la inteligencia de nosotros, los lectores. Basta un poquito de sentido común para darnos cuenta que en este episodio hay cosas mucho más profundas que simplemente mentiras de parte de los 4 evangelistas. Cuando vemos los hilos que conforman esta historia, vemos que forman parte de un tapiz que Juan en particular quería mostrarnos. Algo que nos va a ayudar mucho siempre a leer la Biblia es considerar que cuando las cartas eran escritas, por ejemplo Efesios o los evangelios como Juan, no eran escritos en formas de capítulos y versículos. Esa división se añade aproximadamente durante la Edad Media para facilitar el estudio de los estudiantes de la Biblia, ¿no? Cuando se acercaban al texto era mucho más fácil identificar algunos versículos, etc. Entonces, esa sección del Evangelio de Juan debe estar bastante conectada a la sección anterior, donde Jesús indica que Moisés era el que condenaba a los judíos debido a su incredulidad. Así que Juan relata este incidente importante del ministerio de Jesús porque armoniza perfectamente con el testimonio de Moisés acerca de Jesús. Moisés, aunque no conocía a Jesús, había profetizado de que en algún momento vendría un Mesías, y ese Mesías es justamente Jesús. Así que todo el capítulo está lleno de vínculos de Jesús con Moisés, y no menos podemos pensar en esto, siendo que el evento se desarrolla, según el versículo 4, muy cerca de la celebración judía de la Pascua, que era sin duda una de las celebraciones más importantes o la más importante que los judíos celebraban a lo largo de todo el año. La provisión de comida que Jesús dio en ese momento era una clara conexión con la provisión diaria que Dios daba de maná en el desierto cuando los israelitas se encontraban vagando. La semejanza es tan marcada que incluso la muchedumbre inmediatamente piensa que la profecía que Moisés había establecido años antes de que en los últimos tiempos un profeta se levantaría, se estaba cumpliendo delante de ellos. Más adelante vamos a ver eso. Estas conexiones que menciono van a ser mucho más evidentes en la segunda parte del capítulo número 6, cuando Jesús da el discurso del pan de vida. Sin embargo, el centro de esta primera sección es mostrar lo siguiente. Moisés y el Éxodo fueron una forma en la que Dios mostró que Él estaba proveyendo salvación para su pueblo a través de este gran profeta. Ahora, a través de esta multiplicación de los panes, Jesús demuestra que Él, a través del Nuevo Testamento, provee una libertad que es mucho más grande y mayor que la que Moisés le pudo dar al pueblo de Israel. El primer punto de nuestro estudio se titula ¿Cómo provee Dios para su pueblo? Vemos que había una gran muchedumbre que seguía a Jesús por los milagros que Él hacía. Eso lo podemos encontrar en el versículo número 1 y 2, que dice de la siguiente manera: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Así que las personas se sorprenden de que Jesús estuviera sanando a muchos, y ellos lo seguían porque seguramente verían otro milagro o tal vez los sanaría a ellos mismos de su enfermedad. Y el texto nos cuenta que se acercaba la fiesta de la Pascua y suponemos que Jesús quería enseñar algo provechoso para sus discípulos, así que los lleva, como es su costumbre, a lo alto de una montaña, en un monte donde puede tener un poco más de privacidad. Y esto lo vemos en el versículo número 3 y 4. Dice: Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Así que esta tranquila escena donde Jesús está enseñando de una manera privada a sus discípulos se ve interrumpida porque un montón de personas llegan ansiosas de otro milagro, y la respuesta de Jesús va pensada para reforzar la verdad
de que sí, ciertamente Él puede hacer milagros, pero Él puede proveer de una manera diferente, más allá que los milagros de sanidad que esas personas estaban acostumbradas a ver. Jesús plantea la cuestión con respecto a quién va a poder proporcionarle las cosas básicas y esenciales a toda esta gran cantidad de personas. Si recordamos, este era un tema muy candente para el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto, ya que ellos se preguntaban, ¿quién va a alimentar a casi 2 millones de personas? Así que Jesús pone el asunto para los discípulos de esta forma. Versículo 5. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le dijo a Felipe. Y Jesús, el versículo 6 nos aclara que decía esto para probarlos, puesto que obviamente Jesús sabía qué iba a hacer. Y el versículo 7, Felipe responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan es aproximadamente el salario que un obrero recibiría por 8 meses de trabajos. Podemos imaginar la cantidad de pan que se podría comprar con el sueldo de 8 meses de trabajos, y aún así Felipe veía que era imposible poder alimentar a toda esta gran multitud. Aún Andrés, cuando muestra que un niño tiene un poco de comida, lo hace de una manera dudosa, con cierta consternación. Eso lo encontramos en el versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Para Jesús, esto, en lugar de ser un estorbo, era de hecho una oportunidad para poder mostrar su poder hacia con los discípulos, de modo que no solamente comieron, sino que hasta sobró. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Jesús nos enseña a través de este milagro al menos 3 lecciones. La primera, que Dios provee para su pueblo de una manera que desafía toda la lógica. No había una solución racional para este problema. Había muchas personas con mucha hambre y la respuesta obviamente tenía que ser sobrenatural, porque de una manera natural Jesús y los discípulos no podían proveer para esta gran cantidad de gente. Esto no tiene que ver solamente con nuestras necesidades físicas, sino también con nuestra necesidad de salvación. No importa cuánto podamos esforzarnos de una manera natural para obtener favor delante de los ojos de Dios. La única salvación prometida que Dios nos puede ofrecer es de una manera sobrenatural a través del milagro del Evangelio. Y ciertamente el milagro del Evangelio de Jesús muriendo por nosotros los pecadores es mucho más grande que cualquier alimentación. No importa que fuera una alimentación que cubriera el hambre física de millones de personas. En segundo lugar, este milagro nos enseña que Dios provee de una manera que exige fe por parte de las personas que lo reciben. La muchedumbre esperaba con fe ser alimentada, y los discípulos ciertamente necesitaban fe para que al momento de que Jesús les diera un pan, ellos lo repartieran confiando en que Jesús les volvería a entregar otro. Jesús mismo expresa su fe, porque en el versículo 11 Él empieza el milagro no nada más repartiendo y diciendo miren cómo lo hago, sino que Él ora y da gracias a Dios por el pan, y entonces lo empieza a repartir. Por muy débil y tenue que fuera la fe de la muchedumbre y los discípulos, Dios lo honró cuando cubrió su necesidad. La tercera lección que Jesús nos deja quizá es la más significativa. Cuando la gente se sació, sobró comida suficiente para llenar incluso 12 cestas extras. Podemos recordar ese texto de Efesios 3:30 en donde Pablo dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios provee para su pueblo, ciertamente, tanto para nuestras necesidades físicas como para nuestras necesidades espirituales, pero Él exige fe, y una fe que exceda toda la confianza y esperanza humana. Y todo esto dirige nuestra atención al hecho de que Jesús es el intermediario de la provisión de Dios. No podemos esperar nada de parte de Dios si no es por medio de Cristo. En el momento en el que creamos que Dios nos responde porque nosotros somos buenas personas, nos estaremos equivocando. Dios nos responde porque Jesús fue el hombre de fe. Jesús fue el hombre bueno. Jesús es el hombre de Dios que a través de sus obras, a través de su sacrificio, provee para nosotros un camino para que tengamos acceso a Dios Padre. No debe resultarnos asombroso que este milagro tocó directamente la vida de unas 5,000 personas y posiblemente otras 15,000 si contamos las mujeres y los niños, así que esto provocó una reacción extraordinaria entre la muchedumbre. Si leemos la descripción que Juan
hace, casi podemos ver cómo la gente empieza a atar cabos en su mente y empieza a relacionar a Jesús con el profeta que Moisés había profetizado. Por eso el versículo 14 dice lo siguiente: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea que estas personas entienden que Jesús era el profeta del que Moisés había hablado y el profeta que ellos tanto habían estado esperando. Por eso el versículo 15 dice lo siguiente: pero Jesús, entendiendo que iban a venir a apoderarse de él para hacerlo rey, volvió a retirarse a un monte solo. Jesús no quería que malentendieran su propósito, él no quería que malentendieran su mensaje. Estas personas ciertamente percibieron de una manera correcta que Jesús era el gran profeta que Dios había prometido, pero erraron en la reacción. Ellos pretendían apoderarse de Jesús y hacerlo un rey a la fuerza. Sin embargo, Jesús lo evitó, se retiró. La gente tenía un concepto muy equivocado respecto a cómo Dios dirige a su pueblo. Ellos se imaginaban un líder popular que reuniría una fuerza militar o política y que con eso iba a poder derrotar al imperio romano y todo lo malo se iba a acabar. No se dieron cuenta que la forma en la que Dios dirige a su pueblo no es con fuerza, no es con obligaciones, sino por la palabra. Moisés nos mostró que él había guiado al pueblo de Israel por medio de la palabra profética que Dios lo había dado. Dios, de igual manera, a lo largo del Antiguo Testamento, guió a su pueblo a través de la palabra. Y ahora que había llegado el verdadero líder, el libertador definitivo que Dios había prometido al mundo, sí iba a guiarlos, pero también a través de la palabra, puesto que Jesús es la encarnación misma de la palabra. Esta gran verdad ha sido clave en la capacidad del Evangelio para poder derribar las barreras étnicas, culturales y ir por todo el mundo llevando el mensaje que es para todas las naciones. Si nosotros estuviéramos promoviendo a un Jesús que solamente favorece a una nación, a un tipo de lenguaje o un tipo de color de piel, estaríamos limitando realmente el poder del Evangelio de salvar. La palabra de Dios no nos revela un Jesús que sirve a las naciones o a las potencias en particular, sino que Jesús atrae a todas las naciones a Jesús y las lleva a la salvación a través de él. E incluso más, Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, une a todas las personas, gentiles y judíos, no importa de qué pueblo, tribu, lengua o nación sean. Jesús las une en un solo cuerpo, en un solo nuevo hombre, en su iglesia. Recomiendo mucho la lectura de Efesios 2, del versículo 11 al 22, para poder entender esto de una mejor manera. Pablo hace una argumentación muy buena para que entendamos esta realidad. Punto número 3 de nuestro estudio: ¿cómo libera Dios a su pueblo? Es muy fácil pasar a la siguiente sección de este capítulo de Juan y hallarla un poco chocante, porque parece más como una interrupción en el relato de la alimentación de las 5,000 personas. Está claro, sin embargo, que este episodio fue el acontecimiento siguiente al milagro, y resulta evidente porque en el versículo número 25 al 59 se sigue hablando respecto a esta comida milagrosa que Jesús había realizado. Así que la pregunta es: ¿por qué Juan incluyó este episodio del lago a mitad de su discurso acerca de la provisión divina? Juan viene hablando de cómo Dios provee de una manera sobrenatural y de pronto habla de algo asombroso, que Jesús camina hacia sus discípulos que están en una barca andando sobre el mar, y ellos obviamente se sorprenden. La respuesta nuevamente tiene que ver con la referencia a la Pascua. Si pensamos, a medida que se acercaba esta fiesta principal para los judíos, naturalmente todos ellos pensaban en los eventos del Éxodo. Podemos pensar respecto a cómo Dios libera a los israelitas de Egipto, pero también vemos cómo Dios hace que los israelitas crucen el Mar Rojo de una manera sobrenatural, abriendo esa pared tan grande que los separaba de la tierra prometida. O vemos también en Josué 3, por ejemplo, cuando Dios abre el río Jordán para que los israelitas de nuevo crucen hacia la tierra prometida. Dios utilizó a Moisés para llevar a su pueblo a través del agua, y Dios hizo también que su hijo anduviera sobre las aguas, pero para llevar ahora a un pequeño grupo de seguidores al otro lado, sanos y salvos. El vínculo entre Moisés y Jesús, entre Josué y Jesús, es impresionante, porque Dios libera a su pueblo de algo que seguramente los iba a destruir. En el caso de Moisés y los israelitas, los libró de los egipcios. En el caso de Josué y todo el pueblo de Israel, era que los libraba de la derrota, del fracaso. Ciertamente Moisés y Josué eran hombres fuertes, tenían derechos propios para llamarse líderes, pero al fin y al cabo eran hombres. Los dos murieron y ninguno de los dos pudo librar realmente a Israel en el sentido más profundo de la libertad. Jesús era diferente.
No era un mero hombre, Jesús era Dios y hombre a la vez. Por eso cuando Jesús está en la cruz, Jesús se sumerge en las aguas de la muerte, pero Él no fue derrotado. Jesús se levantó por encima del agua de la muerte, por encima del agua de la derrota, y a través de la cruz del Calvario, y particularmente a través de su resurrección, Jesús triunfó. Ese es un acontecimiento decisivo, y esa es una hazaña, una obra trascendental a favor de nosotros, el pueblo de Dios. Y aquí se cumple ese plan que Dios había ya establecido de que nosotros seríamos salvos por medio de un sacrificio, por medio del sacrificio de Jesús. A partir de ese momento, cuando Jesús camina en el mar, después de haber multiplicado comida para una gran cantidad de personas, los discípulos consideran a Jesús el intermediario de la liberación. Ahora ellos no solamente lo veían como el hombre milagroso que proveía comida para muchas personas, ellos lo veían como el libertador de una infinita y mucho más maravillosa obra que era la liberación del pecado y de la muerte eterna. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, que la salvación se halla solamente en Jesús y únicamente en Él. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Debemos aferrarnos mucho más a Cristo. El Evangelio debe ser un mensaje que nosotros recordemos en nuestra mente día tras día. No dejarlo pasar ni un solo instante desapercibido de nuestra mente, sino que cuando quiera venir ese tiempo de angustia, de tribulación, nosotros podamos aferrarnos bien al Evangelio, bien fuerte, recordar que es nuestra esperanza, que es nuestra salvación y que nada nos puede separar del amor de Dios que es a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador.